Un joven millonario, retrasado para una importante reunión, vio a una mendiga con un bebé bajo la lluvia. Sin pensar, le dio las llaves de su casa. Cuando regresó, entró sin golpear la puerta y quedó horrorizado por lo que vio. El salón de eventos en el corazón de Guadalajara estaba lleno de figuras importantes de la sociedad. El sonido de copas entrechocando y conversaciones apagadas llenaba el espacio decorado con lujo. Roberto Márquez, el renombrado arquitecto millonario, caminaba por el salón con pasos calculados y una postura impecable. Vestido con un traje a medida, su apariencia perfecta era una fachada que escondía el dolor que llevaba en el pecho. No era del tipo que disfrutaba asistir a eventos sociales. Desde la muerte de su esposa, la soledad era su compañera constante. Las sonrisas forzadas y las interacciones por conveniencia lo agotaban, pero esa noche era una excepción. El evento benéfico había sido organizado en memoria de su esposa, y él no podía faltar. Saludando de forma mecánica y cortés a los presentes, Roberto apenas escuchaba los elogios a su carrera y sus proyectos. Su mente estaba en otro lado, ocupada con preocupaciones sobre la salud de su padre, el señor Márquez, cuya fragilidad era un recordatorio constante del paso del tiempo. El peso de sus responsabilidades lo mantenía al margen de las frivolidades de la alta sociedad. Cuando finalmente logró escapar de la multitud, se dirigió al estacionamiento. La lluvia caía a cántaros, transformando las calles de la ciudad en ríos improvisados. Entró en su auto, deseando tan solo un momento de paz mientras conducía hacia su próxima reunión de negocios. El trayecto, sin embargo, trajo algo inesperado. Mientras avanzaba por una avenida desierta, algo llamó su atención. Bajo la tenue luz de un poste, una figura pequeña y encogida destacaba. Era una joven que sostenía a un bebé, ambos empapados por la lluvia. Parecía frágil, vulnerable, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Roberto redujo la velocidad, incapaz de ignorar la escena. Su instinto le decía que siguiera adelante. Ese no era su problema. Pero algo en su corazón, quizá un vestigio de la bondad que creía haber perdido, lo obligó a detenerse. Bajó la ventanilla del auto y la fría lluvia invadió el interior. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz seria pero no brusca. La joven alzó la mirada, revelando unos ojos grandes y asustados. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, y el bebé en sus brazos soltaba pequeños sollozos débiles. «Yo estoy buscando un lugar donde quedarme», respondió ella con voz temblorosa y entrecortada. Roberto observó la escena por un momento que pareció eterno. Era joven, probablemente ni siquiera tenía 20 años, y el bebé parecía tener apenas unos meses. Era evidente que estaban solos y sin recursos. «No puedes quedarte aquí bajo la lluvia». Buscó las palabras adecuadas, consciente de cómo podría sonar su oferta. «Hay una casa desocupada que pertenece a mi familia. Puedes usarla, al menos hasta que pase la tormenta». La joven dio un paso atrás, desconfiada de forma instintiva. Ofertas como esa no eran comunes, especialmente de un extraño en un auto de lujo, pero el cansancio en sus ojos era innegable. Después de un momento de duda, murmuró: «¿Por qué me estás ayudando?». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. No tenía una respuesta clara. Tal vez era el peso de la pérdida que cargaba, el vacío que sentía y que lo hacía compadecerse de otros que parecían tan rotos como él. O quizá era simplemente la humanidad que pensaba haber perdido. «Porque puedo». Fue todo lo que respondió, entregándole las llaves de la casa. «Es una casa sencilla, pero tiene lo que necesitas para pasar la noche. Pediré que alguien traiga comida y ropa». La joven tomó las llaves con manos temblorosas. Una mezcla de gratitud y duda apareció en sus ojos. «Gracias», dijo casi en un susurro.
Roberto solo asintió antes de regresar a su auto. Mientras aceleraba y se alejaba, no podía sacar de su mente la imagen de aquella joven y su bebé. Había algo en ella que parecía tan frágil y al mismo tiempo tan resistente como una flor que crece entre el asfalto agrietado. Siguió hacia su reunión, tratando de convencerse de que aquello era solo un gesto aislado, una acción puntual para aliviar su propia conciencia, pero en el fondo sabía que ese encuentro tan simple e inesperado era el preludio de algo que cambiaría su vida para siempre. Lejos de allí, Luciana entró en la casa que Roberto le había indicado. Por primera vez en meses, sintió una chispa de alivio. No sabía quién era ese hombre que había aparecido como un rayo en medio de la tormenta, pero tenía una extraña sensación de que no era como los demás. Miró a su hija, María, dormida en sus brazos, y susurró: tal vez las cosas puedan mejorar. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo también tuviera historias que contar. La mañana siguiente a la tormenta trajo consigo un cielo despejado, pero la mente de Roberto estaba lejos de cualquier tranquilidad. De vuelta a su rutina, trataba de concentrarse en sus compromisos profesionales, pero su pensamiento regresaba una y otra vez a la imagen de la joven bajo la lluvia y el bebé en sus brazos. Intentaba racionalizar su gesto como un acto puntual de bondad, pero algo en su interior le decía que esa decisión tendría repercusiones mayores de lo que había anticipado. Días después, al visitar la casa de su padre, el señor Márquez, Roberto notó que algo no estaba bien. La mansión, normalmente tranquila, estaba llena de movimiento. La ama de llaves se le acercó visiblemente nerviosa. «Señor Roberto, necesito hablar con usted», comenzó ella. Su padre tomó una decisión inesperada. «¿Qué pasó?», preguntó él, anticipando problemas. La ama de llaves respiró profundo antes de responder. «Decidió irse a la casa que usted ofreció a esa joven. Dice que necesita un lugar más tranquilo y compañía». Roberto frunció el ceño. Esa decisión era inusual, incluso para el excéntrico señor Márquez. Sin perder tiempo, condujo hacia la casa donde Luciana estaba hospedada. Al llegar, lo recibió una escena inesperada. Luciana estaba en el patio, con María envuelta en una manta improvisada. Sus ojos vigilantes se dirigieron de inmediato al coche de Roberto y su postura se tensó con desconfianza. Antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se abrió, revelando al señor Márquez, que con dificultad se apoyaba en un bastón. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Roberto, tratando de mantener la calma. El señor Márquez esbozó una ligera sonrisa, el tipo de sonrisa que solo él podía hacer incluso en las situaciones más improbables. «Decidí que era momento de cambiar de aires. Y esta casa tiene una energía distinta», respondió, lanzando una mirada breve hacia Luciana y el bebé. «Pensé que podría ser útil aquí». Roberto sintió una mezcla de frustración y preocupación. Conocía el comportamiento impredecible de su padre, pero involucrarse en la situación de Luciana era algo que no había esperado. Se volvió hacia ella, quien lo observaba con ojos que reflejaban tanto miedo como desconfianza. «Lamento mucho esto. No era mi intención complicar tu situación», dijo él, su voz más suave de lo que había planeado. Luciana dudó antes de responder. No sabía qué vendría, pero ha sido amable. Por improbable que pareciera la situación, Roberto notó que su padre lucía más animado que en los últimos meses. A pesar de todo, decidió dejar las cosas como estaban, al menos por el momento. Los días siguientes estuvieron marcados por una convivencia tensa. Luciana se mantenía reservada, evitando interacciones innecesarias con el señor Márquez y sobre todo con Roberto. Apenas hablaba, pero sus acciones demostraban cuidado y atención, especialmente hacia el anciano. El señor Márquez, por su parte, parecía disfrutar de la presencia de ella y del bebé,
intentando frecuentemente romper el hielo con historias de su juventud. Todo cambió una tarde. Roberto estaba en su oficina, inmerso en reportes, cuando recibió una llamada urgente de la ama de llaves. «Señor Roberto, es su padre. Ha sufrido un derrame cerebral». El mundo de Roberto pareció detenerse. Dejó todo y salió corriendo hacia la casa. Al llegar, encontró a los paramédicos atendiendo al señor Márquez, quien estaba consciente, pero visiblemente debilitado. A su lado estaba Luciana, pálida, pero increíblemente calmada. «Ella salvó su vida, señor Roberto», dijo uno de los paramédicos. La rapidez con la que actuó marcó toda la diferencia. Realizó compresiones mientras llamaba a emergencias y proporcionó toda la información necesaria. Roberto quedó sorprendido. La joven, que días atrás parecía tan frágil bajo la lluvia, ahora se mostraba como una figura de fortaleza y determinación. Se acercó a Luciana, todavía procesando lo que había escuchado. «Gracias», dijo sinceramente. «No sé cómo agradecerte». Luciana, con María en brazos, asintió levemente pero evitó su mirada. «No tiene que agradecer. Él estaba aquí, e hice lo que cualquiera habría hecho». Pero Roberto sabía que eso no era verdad. Pocas personas actuarían con la determinación y el valor que ella había demostrado. Lo que comenzó como un gesto impulsivo de bondad, ahora se transformaba en algo más profundo. No sabía exactamente qué significaba eso, pero una cosa era clara. Luciana no era solo una joven buscando refugio. Era alguien que merecía más de lo que él creía tener para ofrecer. Mientras los paramédicos llevaban al señor Márquez al hospital, Roberto permaneció en la puerta de la casa. Luciana lo observaba desde la distancia, con el bebé dormido en sus brazos. En ese momento, sintió que sus vidas estaban más entrelazadas que nunca y que esa conexión traería cambios que aún no podía comprender. El sol brillaba intensamente sobre Guadalajara, iluminando el jardín de la casa donde ahora Roberto pasaba cada vez más tiempo. Desde el derrame de su padre sentía una nueva responsabilidad, no solo de cuidar al señor Márquez, sino también de entender la dinámica que se había formado con Luciana y la pequeña María. Lo que había comenzado como un acto aislado de bondad se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Luciana, por su parte, se mantenía ocupada. A pesar de su timidez inicial, mostraba una rutina diligente, cuidando la casa y al bebé. Su actitud reservada, sin embargo, intrigaba a Roberto. Detrás de sus gestos cuidadosos y mirada atenta, había una profundidad que él no podía ignorar. Una tarde, mientras estaba en el jardín, Roberto vio a Luciana sentada a la sombra de un árbol, acunando a María en sus brazos. Se acercó despacio, procurando no interrumpirlas. «¿Puedo?», preguntó, señalando el lugar junto a ella. Luciana asintió, sin levantar la mirada. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, escuchando solo el suave sonido del viento y los murmullos tranquilos del bebé. Fue Roberto quien rompió el silencio. «No hablas mucho sobre ti, lo entiendo, es difícil confiar, pero...» Vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero que sepas que no tienes que cargar con todo sola». Luciana levantó los ojos, sus labios entreabiertos en una expresión de sorpresa. La sinceridad en la voz de Roberto la desarmó. Respiró hondo, como si estuviera decidiendo si compartir algo tan íntimo. No me gusta hablar del pasado, pero quizá mereces saberlo», comenzó su voz baja, casi vacilante. «No tenía a dónde ir cuando me encontraste. Llevaba meses en la calle, tratando de proteger a María». Roberto permaneció en silencio, esperando que ella continuara. «Mi padre me echó de casa cuando me embaracé. Él era un hombre cruel, violento. Siempre fue así. Nunca conocí a mi madre». Desvió la mirada,
el dolor evidente en su rostro. Dijo que había deshonrado a la familia, que una chica como yo no merecía un hogar. Eso es terrible, Luciana. Roberto habló con firmeza, la indignación evidente en su voz. Ningún padre debería tratar así a su hija. Ella esbozó una sonrisa amarga. No tenía otra opción. Viví en las calles, haciendo lo que podía para conseguir comida para mí y para María. Tuve la suerte de que algunas personas me ayudaron, pero no era suficiente. Su voz tembló, pero se recompuso rápidamente. Hasta que apareciste tú. Roberto absorbió esas palabras, sintiendo una mezcla de empatía y admiración. Él había enfrentado pérdidas, pero nada comparado con el camino que Luciana había recorrido para sobrevivir. Su fortaleza, incluso en medio de la adversidad, lo impresionaba profundamente. «No sé cómo pudiste soportar todo eso», dijo finalmente. «Pero eres increíblemente fuerte, Luciana. Y María tiene mucha suerte de tener una madre como tú». Luciana sonrió por primera vez desde que comenzó a contar su historia. Era una sonrisa tímida, pero genuina. «Solo hago lo que puedo. Ella es todo para mí». Roberto sintió un nudo en el pecho. Algo en la simplicidad de la respuesta de Luciana lo hizo cuestionar sus propios valores. Había pasado tanto tiempo sumido en su dolor, evitando cualquier vínculo emocional, que no se había dado cuenta de cuánto se estaba aislando de lo que realmente importaba. ¿Has pensado alguna vez en empezar de nuevo?, preguntó de repente. «En construir algo nuevo, para ti y para María». Luciana dudó, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo? Quizá estudiando. Un trabajo podría ayudarte a encontrar lo que necesitas para que no dependas de nadie. Hizo una pausa antes de continuar. Te mereces algo más que solo sobrevivir, Luciana. Te mereces vivir. Las palabras quedaron en el aire por un momento, y Roberto se dio cuenta de cuánto él mismo necesitaba escucharlas. Su propia vida había estado marcada por la pérdida de su esposa y el miedo constante de perder a su padre. Pero al ver a Luciana, comenzó a darse cuenta de que había esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Luciana, con María ahora dormida en sus brazos, asintió lentamente. Nunca lo había pensado. Estaba tan enfocada en mantener a María con vida que nunca imaginé que pudiera tener algo más. Roberto sonrió. Quizás sea hora de imaginarlo. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Roberto comenzó a ayudar a Luciana con pequeños gestos, llevándole libros, animándola a pensar en un futuro que antes parecía imposible. También empezó a pasar más tiempo con María, quien ahora sonreía cada vez que lo veía aparecer. Para Roberto, cada momento junto a Luciana y María era una lección. Comenzó a cuestionar sus propias prioridades y la forma en que había lidiado con su dolor hasta entonces. Luciana, por su parte, comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su infancia y sueños que había pensado que estaban perdidos para siempre. El sol parecía brillar con más fuerza en esos días, como si la luz estuviera lentamente invadiendo las sombras de sus vidas. Y aunque ninguno de los dos sabía exactamente lo que el futuro les deparaba, una cosa era clara. Ambos estaban empezando a encontrar fuerza el uno en el otro. La tarde en Guadalajara traía un calor suave, mientras la oficina de Roberto estaba más concurrida de lo habitual. Silvana Ortega, una renombrada arquitecta y amiga cercana de Roberto, había venido para revisar un gran proyecto en el que estaban trabajando. Elegante y segura de sí misma, Silvana era una presencia imponente, conocida no solo por su habilidad como arquitecta, sino también por su determinación y carisma. Durante la reunión, Silvana notó un ligero cambio en la actitud de Roberto. El que siempre había sido serio y concentrado en el trabajo, parecía distraído,
Al terminar la reunión, ella aprovechó la oportunidad para iniciar una conversación. «Roberto, algo ha cambiado en ti», comentó con una sonrisa intrigada. «Estás más humano. ¿Qué te pasó?». Roberto soltó una breve risa, pero sus ojos reflejaban sinceridad. «Digamos que algunas personas llegaron a mi vida y me hicieron ver las cosas de otra manera». Intrigada, Silvana arqueó una ceja. «¿Algunas personas? Suena interesante. ¿No es lo que estás pensando?». Roberto rió de nuevo, esta vez con un toque de timidez. «Es una historia larga, pero si tienes tiempo, podrías conocerla». Poco después, Silvana aceptó la invitación de Roberto para visitar la casa donde estaban Luciana y el señor Márquez. Al llegar, quedó impresionada por la simplicidad acogedora del lugar, un contraste con las grandes mansiones que solía frecuentar. En el jardín, Luciana jugaba con María, quien reía a carcajadas mientras intentaba atrapar las burbujas de jabón que su madre soplaba al aire. Silvana se quedó observando por un momento. Algo en esa escena la conmovió profundamente. Un sentimiento inexplicable que le oprimió el pecho. Se acercó con una sonrisa cálida. «Tú debes de ser Luciana», dijo, extendiendo la mano. Luciana miró a Roberto en busca de confirmación antes de aceptar el saludo. «Sí, soy yo. Y esta es María», respondió señalando a la pequeña que ahora intentaba esconderse detrás de ella. Silvana se agachó, sonriendo a la niña. «Hola María, un gusto conocerte». La conexión entre las tres fue inmediata, pero para Silvana había algo más. Mientras conversaban, sintió una familiaridad inexplicable con Luciana, como si ya la conociera de algún lugar. La joven madre era dulce y reservada, pero había algo en sus ojos que Silvana no podía ignorar. Durante los días siguientes, Silvana comenzó a visitar la casa con más frecuencia. Alegaba que iba para comprobar cómo Roberto manejaba los cuidados de su padre. Pero en el fondo, era la presencia de Luciana y María lo que realmente la atraía. Una tarde, mientras ayudaba a Luciana a doblar algo de ropa, las dos comenzaron a hablar de sus vidas. «¿Tienes familia cercana?», preguntó Silvana casualmente, mientras alisaba una pequeña prenda de bebé. Luciana dudó antes de responder. «No, ya no tengo contacto con ellos. Mi padre no era una buena persona y mi madre murió cuando yo era pequeña». Silvana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Yo también perdí a alguien importante. Mi hija». Luciana la miró, sorprendida. «¿Su hija?». Silvana asintió, su voz volviéndose más suave. «Fue hace muchos años. Tenía solo unos meses de vida. Fue secuestrada. Y nunca logré encontrarla». Su voz tembló ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. «Es un dolor que nunca desaparece». Luciana se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Había algo en la historia de Silvana que la inquietaba, aunque no podía identificar qué era. Esa noche Silvana no podía sacar a Luciana de su cabeza. Había algo en su historia que le resultaba familiar. Siguiendo un impulso incontrolable, comenzó a investigar registros antiguos, noticias de desapariciones y cualquier cosa que pudiera conectarla al pasado de Luciana. A lo largo de las horas, fragmentos de información comenzaron a aparecer, formando un mosaico inquietante. Un registro en particular llamó su atención: el nombre del padre de Luciana en un antiguo reporte policial relacionado con abuso y comportamiento violento. Las fechas coincidían con la desaparición de su hija. El corazón de Silvana comenzó a latir con fuerza. Al día siguiente decidió enfrentar a Roberto. Lo encontró en su oficina, visiblemente tenso. «Necesito hablar contigo sobre Luciana», comenzó sin rodeos. Roberto frunció el ceño. «¿Qué pasa con Luciana?». Silvana respiró hondo antes de revelar lo que había descubierto.
Creo que ella podría ser mi hija, la hija que perdí. Roberto quedó atónito. Intentó procesar sus palabras, pero la idea parecía demasiado absurda para ser verdad. Silvana, ¿estás segura de esto? No completamente, pero hay indicios y necesito estar segura. Necesito investigar más. Silvana decidió abordar a Luciana con delicadeza. Se sentaron en el jardín y Silvana explicó su sospecha con cuidado, temiendo asustarla. Luciana escuchó en silencio, abrazando a María con fuerza contra su pecho. El impacto en sus ojos era evidente. ¿Usted cree que soy su hija?, preguntó con la voz temblorosa. No estoy completamente segura, Luciana, pero quiero averiguarlo. Quiero entender si el destino nos unió por alguna razón. La tensión en el pequeño jardín era palpable. Luciana miraba fijamente a Silvana. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro, incredulidad y dolor. Las palabras de Silvana seguían resonando en su mente. Creo que eres mi hija, Luciana. María, inquieta en el regazo de su madre, jalaba el borde de su blusa, intentando captar su atención, pero Luciana no podía apartar la mirada de Silvana. Sentía como si el suelo bajo sus pies temblara mientras intentaba procesar el significado de esas palabras. Esto no puede ser verdad. Su voz salió trémula, apenas audible. Silvana respiró profundo, tratando de controlar sus emociones. Sabía que no sería fácil, pero necesitaba ser honesta. No te estoy pidiendo que me creas ahora. Solo quiero que sepas que todo lo que digo tiene sentido. La historia de tu padre, la fecha en que naciste, incluso la marca de nacimiento que tienes en el hombro, es la misma que tenía mi hija. Instintivamente, Luciana llevó la mano a su hombro, donde había una pequeña marca de nacimiento casi imperceptible. Su padre siempre le había dicho que era un símbolo de mala suerte. Ahora, esa marca parecía ser el vínculo hacia una verdad para la que no estaba preparada. Aunque sea cierto, usted no estuvo ahí, no me salvó. El dolor en su voz era evidente. Dice que soy su hija, pero ¿dónde estaba cuando la necesitaba? Cuando me echaron a la calle, cuando imploraba por comida para María. Silvana sintió una punzada en el corazón. Lágrimas brotaron en sus ojos, pero mantuvo la compostura. Sabía que Luciana tenía razón al sentir todo aquello. Te busqué toda mi vida, comenzó con la voz quebrada. Cuando te llevaron, me desesperé. Llamé a la policía, contraté detectives, gasté todo lo que tenía para intentar encontrarte. Pero tu padre, él fue muy cuidadoso al esconderte. Sabía cómo hacerme daño de la peor forma posible. Luciana bajó la mirada, las palabras de Silvana pesando sobre ella. Una parte de ella quería creer, quería aceptar que esa mujer estaba siendo sincera, pero otra parte, herida y desconfiada, la hacía resistirse. Eso no cambia lo que pasó, dijo Luciana con la voz firme. Pasé mi vida creyendo que no tenía a nadie, que estaba sola, y ahora usted aparece diciendo que es mi madre, como si fuera fácil simplemente aceptarlo. Silvana se inclinó ligeramente hacia adelante, tomando las manos de Luciana. No espero que sea fácil, Luciana, pero quiero demostrarte que estoy aquí para ti, para María. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sea demasiado tarde. Por favor, dame una oportunidad. Roberto llegó poco después, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Sabía que algo importante había ocurrido, pero no estaba preparado para escuchar lo que Silvana tenía que decir. ¿Ella cree que Luciana es su hija?, preguntó sorprendido. Silvana asintió, mientras Luciana miraba al suelo, evitando cualquier contacto visual. ¿Y tú, Luciana?, preguntó Roberto suavemente, acercándose a ella. ¿Qué piensas de todo esto? No lo sé, respondió, sacudiendo la cabeza. Todo esto es demasiado para mí.
Roberto se sentó a su lado, intentando aliviar el peso de la situación. Mira, no sé cómo te sientes ahora, pero lo que puedo decirte es que no necesitas tomar una decisión inmediata. Silvana está aquí, y parece que realmente quiere ser parte de tu vida. No estás sola en esto. Luciana levantó la mirada hacia él, y por un momento su expresión se suavizó. Roberto siempre parecía saber cómo calmarla, cómo traer claridad al caos. Silvana, notando la conexión entre ellos, sintió un rayo de esperanza. Sabía que Roberto podría ser el puente que ayudara a acercarla a Luciana. En los días siguientes, Silvana comenzó a involucrarse más en la rutina de Luciana y María. Llevaba pequeñas cosas, ropa para María, libros infantiles e incluso flores para la casa. A pesar de sus esfuerzos, Luciana seguía cautelosa, permitiendo solo interacciones superficiales. Roberto, por su parte, empezó a mediar conversaciones entre las dos. Una noche, mientras cenaban, sugirió algo que cambiaría el rumbo de la situación. «¿Y si hacemos una prueba de ADN?», propuso, mirando a ambas. Luciana y Silvana intercambiaron miradas. El silencio en el aire era denso. «No quiero presionar a nadie, pero quizá eso ayude a traer claridad», continuó Roberto. «Si Silvana tiene razón, tendrán una verdad concreta con la que lidiar. Si no, al menos sabremos y podremos seguir adelante». Silvana asintió de inmediato. «Acepto, quiero hacerlo, si tú estás de acuerdo, Luciana». Luciana dudó, pero sabía que esa era la única manera de poner fin a sus dudas. Después de un largo momento, finalmente asintió. «Está bien, hagamos la prueba». Los días previos al resultado estuvieron llenos de una mezcla de esperanza y tensión. Silvana hacía todo lo posible para demostrarle a Luciana que estaba dispuesta a estar a su lado, mientras que Luciana luchaba contra el dolor que aún la consumía. Por su parte, Roberto se sentía cada vez más unido a Luciana. La admiraba por su fortaleza, su resiliencia y sobre todo por el amor incondicional que tenía por María. Aunque sabía que sus sentimientos por ella estaban creciendo, decidió guardárselos por el momento. Sabía que Luciana necesitaba apoyo, no más complicaciones. Finalmente llegó el día del resultado, trayendo consigo la respuesta que todos esperaban. Cuando Silvana abrió el sobre, con las manos temblorosas, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Es verdad, Luciana», dijo, mirándola con los ojos llenos de emoción. «Eres mi hija». Luciana sintió que el aire le faltaba. La confirmación desató una oleada de emociones. Ira, tristeza, esperanza. Miró a María, quien jugaba inocentemente en el suelo, y luego fijó su mirada en Silvana. «No sé si puedo perdonarte ahora, pero tal vez podamos intentarlo». Silvana asintió, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Roberto, observando la escena, sintió una profunda admiración por Luciana. A pesar de todo el dolor que llevaba consigo, aún era capaz de dar una oportunidad al amor y la reconciliación. La mañana en Guadalajara amanecía con un aire fresco y renovador, un presagio de los cambios que estaban por venir. Para Luciana, los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. La confirmación de que Silvana era su madre biológica seguía resonando en su mente, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella empezaba a ceder. Las barreras que había construido para protegerse estaban desmoronándose poco a poco. María corría por el jardín jugando con las flores que Silvana había traído en su última visita. La pequeña parecía cada vez más cómoda en la presencia de Silvana, a quien llamaba cariñosamente abuelita. Para Luciana, la escena era al mismo tiempo extraña y reconfortante. Una tarde tranquila, Roberto llamó a Luciana para conversar en el pequeño despacho que había improvisado en la casa. «He estado pensando en algo, Luciana», comenzó él,
apoyándose en el escritorio y mirándola con seriedad, pero también con gentileza. ¿Has considerado volver a estudiar? Luciana parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Estudiar? Hace tanto tiempo que... No sé si sería posible. Bajó la mirada, con la inseguridad reflejada en su rostro. Claro que es posible, respondió Roberto con una ligera sonrisa. Eres inteligente, decidida y, honestamente, tienes un ojo para los detalles que me hace pensar que serías una gran arquitecta. Luciana rió nerviosamente, como si la idea fuera absurda, pero el brillo en los ojos de Roberto era genuino, y sus palabras despertaron algo en ella. Durante años había enterrado sus sueños, convencida de que no había lugar para ellos en su vida de supervivencia. Ahora alguien le decía que quizá era posible. No lo sé. La arquitectura siempre fue algo que admiré, pero nunca pensé que pudiera ser algo real para mí. Roberto se acercó, colocando una mano reconfortante sobre la de ella. Tal vez sea momento de considerarlo. Silvana y yo estamos aquí para ayudarte. No tienes que hacerlo sola. El corazón de Luciana se calentó con esas palabras. Por primera vez vislumbraba un futuro diferente, donde no solo sobrevivía, sino que construía algo para ella y para María. Silvana se emocionó al saber del deseo de Luciana de retomar sus estudios. De inmediato se ofreció a ayudar, no solo económicamente, sino también con apoyo emocional. Pasaron tardes juntas, con Silvana enseñándole los conceptos básicos de la arquitectura y compartiendo historias de sus propios proyectos. «Veo tanto de mí en ti», dijo Silvana una tarde, mientras estaban sentadas en la mesa de la cocina, con María garabateando papeles a su lado. «Tienes una visión natural para crear, no dudes de eso». Luciana empezó a sentirse más segura de sí misma, especialmente con Silvana a su lado. La mujer que antes era solo una figura distante, ahora se convertía en un pilar de apoyo, una madre que nunca imaginó tener. Mientras tanto, Roberto también pensaba en formas de ayudar a Luciana a lograr su independencia. Sabía que ella aún se sentía incómoda al depender económicamente de él y de Silvana. En una conversación con su padre, propuso una solución. «Papá, ¿qué te parece si Luciana cuida de ti mientras continúa sus estudios?», preguntó mientras el señor Márquez se acomodaba en su sillón. El anciano sonrió, divertido. «Me gusta la idea. Es buena compañía, y María es una pequeña explosión de energía que me recuerda lo bueno que es tener la casa llena». Roberto sonrió, satisfecho con la respuesta. Cuando le propuso la idea a Luciana, ella dudó al principio. «Roberto, no sé si estoy calificada para esto. No quiero que parezca que me estoy aprovechando». «No te estás aprovechando de nada», respondió él. «A mi padre le agradas y también le gusta tener a María cerca. Además, es una forma de trabajar mientras estudias, sin preocuparte tanto por los gastos». Después de pensarlo, Luciana aceptó. Cuidar del señor Márquez se convirtió en una tarea que realizaba con dedicación y cariño. Con el tiempo, desarrolló un vínculo especial con él, quien a menudo la animaba a confiar más en sí misma. «Tienes algo único, Luciana», le dijo el señor Márquez un día mientras jugaba con María en el jardín. «Una fuerza que puede transformar tu vida y la de los demás. No pierdas eso de vista». Conforme pasaban los meses, la vida de Luciana comenzó a transformarse. Se inscribió en un curso preparatorio y, con la ayuda de Silvana, empezó a estudiar para ingresar a la Facultad de Arquitectura. Sus días estaban llenos de libros, ejercicios y los cuidados de María y del señor Márquez. A pesar de la rutina intensa, nunca se había sentido tan realizada. La relación con Silvana también florecía. Poco a poco, Luciana permitió que su madre se acercara, viéndola no solo como una figura del pasado, sino como alguien que realmente quería formar parte de su vida y de la de María.
El dolor no había desaparecido por completo, pero el amor y la dedicación de Silvana estaban ayudando a sanar las heridas. Y Roberto seguía al lado de Luciana, apoyándola silenciosamente en cada paso que daba. Aunque no había expresado sus sentimientos por ella, era evidente que su afecto crecía día a día. La admiraba profundamente y sabía que el momento adecuado para confesarlo llegaría. Una noche, después de un largo día, Luciana se sentó en el porche, observando el cielo estrellado. Roberto apareció con 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo entregándole una taza. «Gracias», respondió Luciana, sonriendo suavemente. Ambos permanecieron en silencio por unos instantes, simplemente disfrutando de la quietud de la noche. Finalmente, Luciana habló. «¿Sabes? Nunca imaginé que mi vida pudiera ser así, con tantas personas que realmente se preocupan por mí y por María». Roberto la miró, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Te lo mereces, Luciana. Te mereces esto y mucho más». Ella lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. A pesar del cansancio, se sintió más esperanzada que nunca. Por primera vez, su vida no parecía una carga pesada que llevar, sino un camino lleno de posibilidades. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado, Luciana sintió que los lazos que estaba formando con Roberto, Silvana y el señor Márquez no eran temporales. Eran los cimientos de una nueva vida que estaba comenzando a construir. La casa estaba llena de risas y voces familiares. El jardín, cuidado con esmero por Luciana y el señor Márquez, estaba iluminado por los colores del atardecer. María corría entre las plantas, con Silvana detrás de ella, ambas riendo como si fueran las únicas en el mundo. Roberto observaba la escena desde el porche, con el corazón pesado por lo que sabía que debía decir. Era un peso dulce, un nerviosismo que rara vez sentía. Luciana apareció por la puerta, trayendo una bandeja con jugos y frutas. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa tranquila, algo que Roberto había notado que era más frecuente en los últimos meses. Parecía diferente, más segura, más viva. Su viaje, de una joven vulnerable bajo la lluvia sosteniendo un bebé, hasta convertirse en una mujer decidida que estaba a punto de graduarse, era algo que él no podía dejar de admirar. «¿Todo bien?», preguntó ella dejando la bandeja sobre la mesa. «Pareces pensativo». Roberto sonrió suavemente. «Estoy bien, solo admirando cuánto han cambiado las cosas desde aquel día». Luciana siguió su mirada, viendo a María reír en los brazos de Silvana y al señor Márquez observándolas con ojos brillantes de orgullo. «Han cambiado mucho, ¿verdad?», respondió con gratitud en su voz. Pero Roberto sabía que todavía había algo que debía decir. Más tarde esa noche, después de que María se había dormido y Silvana se había ido, Roberto llamó a Luciana para hablar. Estaban en el porche, con el cielo estrellado, siendo una vez más testigo de un momento importante. «Luciana, hay algo que he estado guardando durante un tiempo, pero creo que ahora es el momento adecuado para decirlo». Ella lo miró con curiosidad, pero también con un toque de preocupación. «¿Qué pasa?». Roberto respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. «Desde el día que te vi bajo la lluvia con María, algo cambió en mí. Estaba tan perdido, tan cerrado al mundo. Pero tú me mostraste una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Cada día a tu lado me hizo darme cuenta de que no quiero solo ayudarte o estar cerca, quiero estar contigo». Hizo una pausa, mirándola profundamente a los ojos. «Te amo, Luciana. Y quiero ser parte de tu vida, de la vida de María. Quiero construir algo juntos. Quiero que seamos una familia». Luciana permaneció en silencio, dejando que sus palabras resonaran en su mente. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de emoción,
de sorpresa y de una felicidad que no sabía que podía sentir. «Roberto, yo...» dudó, riendo nerviosamente. «No sé ni qué decir». «No necesitas decir nada ahora», respondió él tomando sus manos. «Solo quiero que sepas lo que siento. No importa lo que la gente piense o diga, estoy contigo, siempre». Luciana sonrió, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Después de todo lo que había pasado, esas palabras eran un bálsamo para su alma. Apretó sus manos, sintiéndose segura, amada. «Yo también te amo, Roberto, y no quiero nada más que esto, que seamos una familia». Los meses que siguieron trajeron desafíos. El círculo social de Roberto, acostumbrado al glamour y las apariencias, no aceptó fácilmente su decisión de estar con Luciana. Comentarios malintencionados y miradas de desaprobación fueron inevitables. Pero Roberto se mantuvo firme, protegiendo a Luciana de cualquier negatividad. Su determinación solo fortaleció el vínculo entre ellos. Silvana también fue una presencia constante, apoyando a Luciana en cada paso. La acompañaba a sus clases y ayudaba con María, asumiendo plenamente su papel de madre y abuela. El señor Márquez, ahora más saludable, se encargaba de recordarles a todos que un hogar lleno de amor era más importante que cualquier aprobación social. Finalmente, llegó el gran día, la graduación de Luciana. La ceremonia era sencilla, pero llena de significado. Cuando Luciana subió al escenario para dar su discurso, el salón quedó en silencio. Miró al público, encontrando los rostros de Roberto, Silvana, María y el señor Márquez. Le sonreían y en ese momento supo exactamente qué decir. «Cuando comencé este camino, no tenía idea de a dónde me llevaría. Todo lo que sabía era que quería darle a mi hija, María, una vida mejor. Pero en el camino descubrí que esa vida mejor no se trataba solo de trabajo o estudios. Se trataba de amor, apoyo y familia». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Quiero agradecer a mi nueva familia, al señor Márquez, quien me ha enseñado tanto con su sabiduría y bondad, a Silvana, quien me dio el amor de madre que siempre quise, incluso después de tantos años de distancia, y a Roberto». Su voz tembló, pero continuó mirándolo directamente. «Por creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba, por ser el pilar que sostuvo cada uno de mis pasos, y por darme algo que pensé que nunca tendría, un hogar». El salón estalló en aplausos. Roberto, con los ojos llenos de lágrimas, sabía que ese momento era el comienzo de algo aún más grande. Esa noche, todos se reunieron en la casa para celebrar. María, llena de energía y confianza, corría entre los invitados, mostrando su vestido nuevo. Luciana observaba todo con una sonrisa serena. Roberto se acercó a ella, abrazándola por detrás. «Lo lograste», le susurró. Ella sonrió, girándose para mirarlo. «Lo logramos». Bajo las luces suaves del jardín y el brillo de las estrellas, la familia finalmente estaba completa. Luciana sintió, por primera vez en su vida, que ya no estaba sola. El hogar que tanto había buscado no estaba hecho de paredes o techos, sino de las personas que la rodeaban, de las risas y el amor que llenaban cada rincón. Y en ese momento supo que, sin importar lo que el futuro les trajera, juntos podrían superar cualquier cosa. Al fin y al cabo, el amor que los unía era el cimiento más fuerte que podrían construir. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.